Buenas tardes. Hoy nuestro país se despertó con un signo más de crueldad por parte del gobierno nacional. Y a decir verdad, no comparto la opinión de quienes dicen que ya nos tiene acostumbrados, porque acostumbrarse a esta crueldad realmente no colabora con una sociedad que votó a una fuerza política que le prometió resolver sus problemas. Y lo que estamos viendo es claramente cómo se profundizan esos problemas con cada medida que toma el gobierno nacional. Por eso es importante que podamos entre vos y yo, entre ustedes y nosotros, establecer algún mínimo de coincidencia en estas políticas que lamentablemente el gobierno nacional utiliza castigando permanentemente a los más vulnerables de nuestra patria. Y estoy hablando de jubilados, estoy hablando de compatriotas con discapacidad, estoy hablando de la salud, del empleo y de la educación. Y esto pareciera no tener límites, al menos un límite razonable, un límite de convivencia y un límite político, claramente un límite social. Estos límites deben estar claramente canalizados, impulsados ya a esta altura por las máximas autoridades de nuestro país, que son ni más ni menos que los gobernadores, a quienes se supone deben responderle diputados y senadores. Y si no lo hacen, bueno, querrá decir que los gobiernos en cada una de las provincias no está haciendo lo que debe hacer para cuidar ese entramado social cada vez más debilitado que sigue castigando el gobierno de Javier Milei. Entonces, cuando podemos apreciar los movimientos de gobernadores como el de Córdoba, el de Santa Fe, el de Chubut, el de Jujuy y el de Santa Cruz, uno se pregunta cuáles fueron los roles que cumplieron sus senadores, sus diputados, para no seguir propinándole al pueblo argentino mayor sufrimiento. Y cuando uno analiza estas políticas que estamos describiendo, bueno, cabe recordar cuál fue el rol y la función que cumplió cada uno de los representantes de cada uno de estos gobernadores en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Porque mientras la CAME dice que en la caída en las vacaciones de invierno con respecto a la capacidad hotelera instalada y los recursos que los argentinos pueden o no gastar en estas vacaciones de invierno que ya pasó, es alarmante. Cuando uno escucha y ve los principales medios de comunicación que son aliados del gobierno, pero que no pueden ocultar esta realidad inevitable, es imprescindible que lo analicemos juntos. Porque los mandatarios que en 2024, como aliados de Milei, habilitando todas las reformas en el Congreso de la Nación, llámese DNU 7023, llámese facultades delegadas o llámense procesos de privatizaciones, hoy no se pueden hacer los distraídos gratuitamente, o al menos nosotros no podemos obviar
las responsabilidades que le cabe a cada uno de esos gobernadores que hoy se dicen no ir ni con Milei ni con el peronismo e intentar atravesar la ancha avenida del centro intentando persuadirte de que son la opción entre estas dos corrientes. ¿Y por qué decimos, y por qué te digo que es imprescindible establecer estos métodos de comunicación de ida y vuelta? Porque el proceso electoral, también en Tierra del Fuego, bueno, tiene como se llama en la jerga política la rosca entre distintas fuerzas que componen a la sociedad, pero que sí hay que diferenciar claramente quiénes son y cuáles son los intereses que defendieron el radicalismo con el PRO, la unión entre los libertarios y las fuerzas locales, y cuáles fueron las decisiones que tomaron cada uno de esos representantes cada vez que le tocó votar estos puntos que fueron claves y que son medulares a la hora de discutir lo que hoy está padeciendo el pueblo argentino. Entonces, los gobernadores que ahora, aliados y que desafían desde el centro mismo de la posición política, creen que la gente, los vecinos, las vecinas, no los van a descubrir en ese camuflaje que presentó, por ejemplo, Nacho Torres, el gobernador de la provincia del Chubut, presentándose como el presidente de la Patagonia. Probablemente ese formato que nació en conjunto también con el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, no continuó en el tiempo. Vaya a saber por qué razón. O porque le votó, como lo hizo el DNU 70, 23, más todo lo que ya sabemos que votaron para la provincia del Chubut, lo cual dejó al descubierto que era simplemente un montaje del gobernador Ignacio Torres para hoy jugar por el centro y posicionarse políticamente en su provincia. Por eso es imprescindible que establezcamos también estos parámetros políticos que se traducen en Tierra del Fuego. ¿Cómo jugará cada uno de los intendentes? ¿Quién irá por el centro mismo de esta ancha avenida que tiene más silencios que palabras en contra de este modelo económico instalado en nuestro país? ¿Qué hará el presidente de la Nación en los próximos días si diputados y senadores de todo el país desafían e insisten y rechazan el veto, insisto, a jubilados y a discapacitados? ¿Qué pensará Santiago Pauli? ¿Cómo va a votar Santiago Pauli, Ricardo Garramuño, Pablo Blanco, que ahora se presentan como tu alternativa a las políticas de Milei? ¿O lo van a acompañar otra vez mintiéndote descaradamente como lo vienen haciendo, intentando sanar sus culpas, haciendo raíz mediáticos, mayormente pagos, con dinero público? Entonces, estos simulacros de gritos federales no son ni más ni menos que una máscara para esconder la culpa que les debe generar haber acompañado a Milei desde que asumió. Entonces, esa contradicción es responsabilidad de quienes tenemos la oportunidad de un micrófono y una cámara decírtela. Y como decimos siempre, para que ni Pablo Blanco, ni Santiago Pauli, ni Ricardo Garramuño te tomen por boludo.
Porque una vez te pueden engañar. 2 veces ya va a ser más difícil. Pero que te vuelvan a engañar otra vez y ya es responsabilidad tuya. Y digo esto porque uno puede equivocarse políticamente. Y como decía mi abuela, no está mal tropezar de nuevo con la misma piedra. Lo malo es enamorarse de la piedra. Y Pablo Blanco, Santiago Pauli y Ricardo Garramuño ya no son una piedra para Tierra del Fuego. Yo me animaría a decir que ya son un asteroide, si no te diste cuenta. Entonces, serle funcional y darle superpoderes a un gobierno como el de Javier Milei, que castiga de semejante forma a la clase obrera, merece su castigo en las urnas. Aprobar la ley de bases y el DNU 70-2023 con todos los senadores y diputados de estos gobernadores, incluidos peronistas como Edgardo Cuéllar o como Carlos Pinao Spínola o como Alejandra Vigo, deben volver al basurero de la historia. Porque Cuéllar incluso fue expulsado del PJ por su voto en contra de la fuerza política de la cual accedió a la banca. Bueno, en Tierra del Fuego, ¿cuántos intendentes, legisladores, diputados y senadores que llegaron por la fuerza política del Partido Justicialista, sus aliados, van a traicionar esa posición para irse o hacia el centro, para caerle simpático a la derecha, o simplemente se van a hacer los distraídos frente a la catástrofe y la tragedia económica que vive el país y que vive la provincia? Porque para que ustedes y nosotros, y te pido que no me creas, como te decimos siempre, que vamos a mostrar información, vamos a charlar con otras fuerzas políticas para que vos saques tus conclusiones, para que no te dejes arrastrar de la nariz por nadie, y mucho menos de quienes utilizan la fe como aleccionador político para un objetivo que no es precisamente el que sana el corazón, sino que le mete el odio, que introduce palabras al oído con fines políticos, desde un púlpito, sí. Y sabes a quién me refiero. Entonces, seguir otorgándole al gobierno de Javier Milei, por cualquier razón que sea, por antiperonista, por kirchnerista, porque estás en contra de lo nacional y popular o porque simplemente melló en vos el discurso de odio, creo que merece un replanteo. Y merece un replanteo también para las próximas elecciones, porque es lo que tenemos a la vuelta de la esquina y que creo que es por donde se resuelven estos problemas que hoy tenemos, con endeudamiento brutal, con una baja de consumo fenomenal, extraordinaria y nunca vista, y a su vez con falta de oportunidades para nuestros pibes y nuestras pibas, pero que hoy en el presente tiene a miles de compatriotas de la industria electrónica sin saber su futuro y otros que ya están siendo despedidos mientras vos y yo charlamos por acá. Entonces, no debe ser indiferente a la realidad que se vive el sufrimiento de compatriotas. No creo, me animo a decir, que la insensibilidad que muestra el gobierno de Javier Milei sea la mayoría que convalide otra vez este modelo que es tan cruel frente a tus narices, frente a nuestras narices.
Por eso, los legisladores, los diputados, los senadores, todos aquellos que el gobierno provincial, junto con los intendentes, puedan establecer como alianzas para enfrentar este modelo, vos tenés que saberlo. Tenés que saber quiénes son para ver qué intereses defienden. Y como se dice en el ámbito político, nuestro máximo interés es el bienestar de nuestro pueblo. Bueno, si ese bienestar todavía no llegó, si esa promesa todavía no se cumplió, si tu trabajo todavía no te permite vivir con la heladera llena, mientras te disfrazan de casta a vecinos y a compatriotas discapacitados o jubilados, me parece que el replanteo es más familiar que con las grandes estructuras políticas. Me animo a decir que es un debate imprescindible en la mesa de cada fueguino y cada fueguina para estas próximas elecciones. Porque convalidar este modelo va a significar mayor ajuste en tu mesa, si es que todavía te queda algo para ponerle a fin de mes. O tu heladera o tu parrilla, que seguramente está juntando más óxido que lo que vos te esperabas. Y que seguramente se va a profundizar si no tenemos una esperanza, como creo que existe ya en estos momentos, sin lugar a dudas, dando vuelta en el pueblo fueguino, en el pueblo riograndense, en el pueblo de Tolwyn o en el de Ushuaia, para que el país vea de qué forma se pasa en una provincia como la nuestra de la resistencia a la acción. Pero una acción que debe ser coordinada, una acción que debe tener proyectos, que debe tener un rumbo, un camino para solucionar estos problemas de los que estamos hablando. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, primero con un freno a esta crueldad, un freno a estas políticas. Y la política de conveniencia no es una profesión. La política de conveniencia se tiene que terminar para transformarse en la política del pueblo, en la política de la no mentira, en la política de la solidaridad y en la política de la generación de empleo. Es la única que vamos a promover y que promovemos. Y todo aquel que no entienda desde el campo nacional y popular que este es el rumbo, independientemente de las personas, es y va a ser funcional a los intereses de Javier Milei y sus aliados. Por cualquier razón que pueda existir en el camino, personales, grupales, sectoriales, nada de esto puede estar por encima del bien común, el bien social de nuestros trabajadores y trabajadoras en todos los aspectos. Los diputados que votan decretos como los que acaba de vetar el presidente Milei con uno, que es un aumento de 40.000 pesos a los jubilados, los abuelos y abuelas. Acaba de vetar, entre otras cosas, el presidente Milei, la posibilidad de la asistencia o la emergencia de discapacidad. ¿Puede existir en los corazones de fueguinos, de fueguinas, tanta crueldad para seguir acompañando este modelo? Espero que no. Ha calado tanto el odio y el desprecio por los abuelos, las abuelas, el trabajo, la educación y la salud en el pueblo fueguino para seguir convalidando este modelo que tiene nombre y apellido. Y aquí, como no somos neutrales, de la misma forma que te nombramos a Edgardo Cuéllar como un traidor, de igual modo vamos a tratar a todos aquellos
que no defiendan como único objetivo los derechos y garantías constitucionales, el derecho a trabajar, a una vivienda digna, a un empleo, a la educación de calidad gratuita y que la brinde el Estado y el legítimo derecho de vivir en nuestra provincia. Todos los que no defiendan ese único interés son traidores a nuestro pueblo. Si no te gusta que te digan estas cosas, si no querés confrontar con estas ideas, bueno, espero que no te sientas culpable si a tu viejo o tu vieja lo dejan sin laburo. O a tu viejo o a tu vieja tiene que irse, como decimos aquí, al norte porque no tienen trabajo. O porque a tu abuelo lo dejaron sin remedios y sin asistencia. Espero que los jóvenes comprendan que la política no es un reel de TikTok ni una publicación en Instagram. La política y el voto es mucho más que un papelito doblado en una urna cada vez que tenemos que ir a votar. Espero lo entiendan y comprendamos entre todos que estos vínculos no pueden romperse por el odio, no pueden debilitarse por este lenguaje violento que quiere poner el presidente de la nación en todo el país para tenerte sometido, pobre y débil. Porque como te ofrecen el modelo, ya no te ofrecen, no sé si te diste cuenta, que ya no te ofrecen el modelo noruego, el noruego belga, el noruego, el modelo holandés o el modelo americano. Ahora te ofrecen el modelo paraguayo o peruano. Ah, ¿no lo viste? Ahora, ¿cuál es el modelo paraguayo o el modelo peruano? Bueno, te lo cuento. Y de vuelta, no me creas, pero lo vamos a ver acá. Y te pido que, otra vez, si estás escuchando por nuestra FM, después profundices la información y no me creas, no nos creas. Y a los que están por nuestros canales digitales, por YouTube o Instagram, sigas profundizando la información. Entonces, es imprescindible que podamos establecer cómo gobierna de manera descentralizada un presidente que necesita a los diputados ahora para convalidar este veto. Los gobernadores patagónicos van a acompañar al presidente de la nación de vuelta. ¿Le van a dar la espalda al pueblo trabajador, a los jubilados, a los docentes? ¿Mm? No sé, por ahí me estoy equivocando. Y ojalá que me equivoque. Y que el pueblo salga a votar. Que el pueblo salga a ponerle un freno a estas políticas. Y ya no tiene que ver con nombres, tiene que ver con proyectos políticos. Y si estos proyectos políticos ponen por delante del carro a las personas en lugar de un proyecto de la patria o la provincia, son funcionales al gobierno nacional. Y lo van a hacer aunque te pongan 1000 excusas. Entonces, debemos trabajar y debemos llegar a una conclusión. La farsa política se debe terminar en nuestra provincia. Estos simuladores centroderechistas que están camuflados y agazapados para aprovechar esa oportunidad que se presenta cada vez que especulando llegan al poder,
son zorros esperando que se abra el gallinero. No te dejes mentir, no te dejes seducir por estos traidores que a la vuelta de la esquina venden tus derechos al mejor postor. La política no es un instrumento de toma y daca cuando se convierte en un escenario de sobrevivientes circunstanciales. ¿Quién va a sobrevivir a la debacle y al desastre al que está llevando Javier Milei? Entonces, transparencia en los votos, coherencia política, que es lo que falta. Todos aquellos compañeros, compatriotas, vecinos, vecinas que llegaron por una fuerza política, ahora no se pueden hacer los distraídos, no se pueden hacer los tontos, no se pueden hacer los ofendidos, porque eso sí sería, otra vez, tomarnos por idiotas. Y como creo que el pueblo fueguino sabe de lo que estoy hablando, no debe convalidar este modelo. Y ya no hablamos de personas, hablamos de proyecto de país, de proyecto de provincia, y aún con errores y aciertos, sabemos que nunca el campo nacional y popular va a atentar ni contra los viejos, ni contra los discapacitados, ni contra la salud, ni contra la educación. Todos aquellos que vayan a convalidar o que sean funcionales al gobierno de Javier Milei serán los traidores del presente y los olvidados del mañana, en cualquiera de las opciones políticas que se presenten en las próximas elecciones, en las urnas, en Tierra del Fuego, el próximo octubre. Atentos, atentas. No te dejes mentir más. Por nadie, ¿eh? Por nadie. Pero tampoco te dejes seducir con aquellos que buscan en la desesperanza una oportunidad, agazapados y camuflados, para volver al poder o acceder al poder en base a mentiras. Nuestro pueblo merece respuestas concretas, no más mentiras. Bienvenidos a No Somos Neutrales del día de hoy.